Ahora voy a hablar sobre método científico, la ciencia como un proceso. Esta es la unidad 2A, donde voy a describir las etapas del método científico. Primero, observación. Análisis sensorial sobre algo, de una cosa, un hecho, un fenómeno que despierta curiosidad. Debe ser detenida y concisa. Aquí sugiere la elección del tema. 2. Planteamiento del problema. Pretende responder la pregunta fundamental de qué investigar. Determina, orienta y justifica el desarrollo de un determinado estudio. Es fundamental formular una pregunta específica que puede ser respondida. Luego del planteamiento del problema se divide. Esta no es el tercer paso, esta es una subdivisión de la segunda etapa, que es la justificación. Es el apartado donde se sustenta, argumenta y presenta las razones del por qué y el para qué se realiza el estudio. Ahora sí, seguimos con la número 3, que es la hipótesis. Son proposiciones tentativas que tienen como objetivo explicar un fenómeno. No necesariamente tienen que ser verdaderas. Deben ser anticipada, provisional y proposición. Las características generales es que no tienen que tener palabras ambiguas, los términos valorativos no se consideran, los términos generales deben ser operacionables, deberá excluir tautologías. Acá da como ejemplo, como dijo Rafael Guerrera. Después, el otro ejemplo, lo que no puede ser. Otro ejemplo, no puede ser. Otro ejemplo, y además es imposible. Ahora voy a hablar sobre tipos de hipótesis. Primero tenemos las correlacionales, que puede tener tres características. Dice también llamadas de variación conjunta, que como indica su nombre, propone una correlación entre las variables estudiadas, plantea el modo y el grado en el que afecta una a la otra. Puede ser positiva, negativa o mixta. Positiva, a mayor amplitud, mayor criminalidad, o sea, es proporcional. Negativa, a menor consumo de grasas, menor riesgo de padecer enfermedades, enfermedades coronarias. Esta también es proporcional, pero habla sobre menor. O sea, habla sobre menor y menor. Y luego dice mixta, a mayor altitud, menor temperatura. Esto es inversamente proporcional. Luego seguimos con el otro tipo de hipótesis, que es de causalidad. Son aquellas que proponen explicar la relación entre causa y efecto entre dos o más variables. Puede ser predictiva. Propone una relación de causas y efectos probable entre las variables del estudio, proyectándola en el futuro. Explicativa. Propone una relación comprobable de causas y efectos entre las variables, de manera tal que pueda explicarse por la otra. Ejemplo de predictiva, el calentamiento global causará inundaciones en los próximos años. Ejemplo de explicativa, el consumo excesivo de alcohol causa daño neuronal. Luego habla de diferencia de grupos. Este es otro tipo de hipótesis. Son aquellas hipótesis que indican que existe una diferencia significativa entre dos poblaciones en relación a una variable. Es decir, una hipótesis de diferencia de grupos afirma que puede diferenciar dos grupos por el valor de un parámetro. Ejemplo, los alumnos del profesor Nelson tienen mejores notas que los alumnos del profesor Carlos. Luego sigue las hipótesis alternativas y las nulas. Dice, toda hipótesis nula genera una hipótesis alternativa, es decir, una respuesta alternativa a la hipótesis nula, que pretende demostrar su falsedad. Se representa con el símbolo H1. Por ejemplo, H1, el índice de masa muscular, difiere entre hombres y mujeres. Y las nulas es la negación de la hipótesis de investigación. Su utilidad consiste en verificar si dicha investigación se puede realizar. Se representa por el símbolo H0. Ejemplo, el índice de masa corporal, el índice de masa muscular no se asocia con el sexo de las personas. Luego, siguiendo con las etapas del método científico, que después de tener la hipótesis tenemos un anexo, o sea, es otra parte que no constituye el numérica, pero es parte del método científico, que dice recopilación y análisis de datos. Las técnicas de recolección de datos, o sea, recopilación y análisis de datos. Las técnicas de recolección de datos son distintas formas de manera de obtener información. Los instrumentos que recoleccionan son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar información.
Tenemos estas diferentes maneras de la recolección de datos: encuestas, entrevistas, observación, análisis de RRSS, análisis de texto, experimento, focus group, estudios longitudinales, datos secundarios, escucha social. Voy a dar unos 5 que los voy a volver a repetir: encuestas, entrevistas, observación, datos secundarios, estudios longitudinales, experimentos, escucha social. Esos son ejemplos de la recopilación y análisis de datos. Ahora seguimos con la cuarta etapa, que es la experimentación. Consiste en reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se quiera estudiar, modificando las circunstancias que consideren convenientes. Luego, un anexo a este cuarto, o sea, sería otra etapa de la investigación, pero no constituiría como etapa probablemente tal, son los resultados. Son los que indican si tu hipótesis fue verdadera o no. En este sentido, son la respuesta a nuestra pregunta de investigación. Y tenemos como quinto paso del método científico la conclusión. Consiste en sintetizar brevemente los puntos más relevantes aportando los conocimientos explorados a lo largo de la investigación. Se debe evitar la redundancia. Y con eso terminaría esta clase de las etapas del método científico.